Bendito Dios, qué privilegio y bendición en esta bendecida tarde que Dios nos ha regalado. Es un privilegio enorme de parte de Dios en esta hora poder meditar un momento la palabra de Dios, poder impartir un momento la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios nos insta. Dice la palabra de Dios, dice, ¿y cómo serán enviados si no hay nadie en quien les predique? ¿Y cómo oirán si no hay nadie que les hable? También hay otro verso que dice,
Hay otro verso que también menciona la palabra de Dios que dice: y ay de mí si no predico el evangelio. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Muchos en estos tiempos no quieren oír palabra de Dios. Muchos en estos tiempos desechan la palabra de Dios. Pero es porque no han conocido el verdadero significado del camino que nos lleva a la salvación. Pero por eso mismo la palabra de Dios se está anunciando, se está predicando para que el hombre esté sabedor de que Dios le quiere dar la salvación. El único propósito de nosotros de anunciar el evangelio es para que el hombre obtenga la salvación. El único propósito de nosotros es que el hombre entienda, que comprenda de que Dios le quiere librar. El propósito de nosotros es anunciarte que solo a través de Jesucristo tú puedes obtener la salvación y el perdón de tus pecados. Nosotros no venimos a condenar ni a criticar, venimos a hablar lo que Dios pone en nuestro corazón. No venimos a hablar algo que Dios no nos ha dado. Venimos a hablar exactamente lo que Dios deposita en nuestro corazón para que tú puedas recibirlo, para que el día de mañana esta palabra te pueda guiar, te pueda direccionar para que seas diferente persona. Este es el propósito de enseñar la palabra de Dios, de que nosotros seamos diferentes personas día tras día y que seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios, para que el día de mañana nosotros no vayamos a cometer un error o vayamos a ir al fracaso. Este es el propósito, mi amigo, de anunciar la palabra de Dios. El propósito de anunciar la palabra de Dios es para que tú te vayas formando, para que tú vayas teniendo una formación. Ese es el plan de Dios para el ser humano, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es lo que Dios quiere con la vida del hombre. Eso es lo que Cristo quiere con la vida del hombre. Y hoy vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos a meditar en la bendita palabra de Dios, bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, bajo el tema: Jesucristo también sintió tristeza y soledad. El sufrimiento de cargar la cruz trae muchas cosas. El sufrimiento de seguir a Cristo, amigo, te va a traer desafíos a tu vida que muchos no entienden.
el seguir a Cristo te va a traer tantos problemas, te va a traer persecución, te va a traer desprecio. Muchos no van a creer en lo que Dios ha depositado en tu corazón. Muchos te van a defraudar. Muchos te van a traicionar. A Cristo le sucedieron todas estas cosas. Entonces nosotros no podemos esperar nada que nos vaya a pasar, que no nos vaya a pasar lo mismo que Jesús pasó. Porque también Jesucristo tuvo persecución por hablar la verdad. También Cristo tuvo persecución, porque dice la palabra de Dios, el Evangelio de San Juan 1:11, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Cuando Jesucristo vino a este mundo y comenzó a predicarles del arrepentimiento, del perdón de los pecados, dice la Biblia que ellos no creían en lo que Jesús les hablaba, porque Jesucristo les hablaba en parábolas. Ellos no creían en lo que Él les hablaba. No creían en los milagros que Jesús hacía. No creían en los prodigios que Jesús comenzó a hacer. Entonces dice la Biblia que Jesús tuvo que irse para otro lugar, porque la gente no creía. Y de esa misma forma, así está la gente en estos tiempos, que no cree lo que Dios les habla, que el corazón lo tienen cerrado, lo tienen endurecido, porque no se les ha revelado Dios, porque el entendimiento lo tienen cegado. Cuando Jesús comenzó a hacer los milagros, dice la Biblia que cuando Jesús había un hombre que estaba atormentado por unos demonios. Y dice que cuando llegó Jesús, que habla la Biblia del Gadareno, y dice que cuando llegó Jesús le dijo el demonio que tenía a este hombre adentro: ¿qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Vienes a atormentarme. Entonces dice la Biblia que Jesús le dijo: sal del cuerpo de él. Y en el instante salieron los demonios. Entonces dice la Biblia que los demonios se fueron y fueron a meterse en unos cerdos. La gente no va a creer en lo que tú portas. La gente no va a creer en lo que Dios ha puesto en tu corazón. Porque la gente quiere una señal. La gente quiere que tú le muestres. La gente quiere que tú tomes una varita mágica y la conviertas en una diferente forma, porque la gente está acostumbrada a ver las cosas, pero Dios trabaja en lo sobrenatural. Por eso es que la gente no puede entender muchas veces el plan de Dios, el propósito de Dios en las vidas, y por eso caen en tentaciones, en los deseos de la carne, porque no han conocido a Dios de cerca, no han conocido el verdadero propósito por el cual Dios nos ha llamado.
vamos a hablar el Evangelio de San Mateo 36, 26-36. Y dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy y oro. Y tomando Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro y así que no habéis podido velar conmigo ni una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación, y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Palabra de Dios. Dice la Biblia, amado amigo, que cuando Jesús ya iba a ser entregado, porque también Jesús sufrió persecución. Cuando Jesús comenzó Jesús comenzó su ministerio, porque dice la Biblia que principalmente Jesús comenzó el ministerio como a los 34 años. Pero anteriormente Jesús no había hecho milagros anteriormente. Cuando Jesús comenzó su ministerio y a hacer milagros, a sanar los enfermos, a sanar los endemoniados, a sanar los oprimidos por el diablo, dice que las multitudes le seguían a Jesús y los enfermos eran sanados. Y cuando la gente comenzó a ver la fama que Jesús tenía, dice que Jesús tenía que esconderse muchas veces porque toda la gente quería recibir su milagro. Entonces dice que la fama de Jesús comenzó a extenderse y llegó a oídos de los fariseos, los escribas y los fariseos. Pero ellos decían que él no era enviado de Dios. La gente no creía en los milagros que Jesús comenzó a hacer
Entonces Jesús comenzó a recibir persecución, a ser perseguido. Comenzó a sentir persecución. Entonces dice la Biblia que más atrás dice la Biblia que cuando Jesús iba a ser entregado, dice que el que lo iba a entregar era el con el cual Jesús comía en la misma mesa. Y más sin embargo, también la Biblia dice que Pedro lo negó. Jesús le dijo que a la cuenta de tres veces, cuando el gallo cante, Pedro lo iba a negar. Y Jesús ya sabía que Pedro lo iba a negar. Y dice la Biblia que fue entregado. Fue entregado, dice la palabra de Dios, por Judas. Judas fue el que entregó a Jesús por unas monedas. Entonces, desde ese momento, Jesús, dice la Biblia, que estaba en el Getsemaní, en el monte de los olivos. Dice la Biblia que Jesús comenzó a entristecerse. Comenzó a sentir tristeza en su corazón. Comenzó a angustiarse porque en su corazón él ya sentía que le estaba llegando su día de sufrimiento. En el corazón de Jesús, él ya sentía el tormento que había en su corazón. Y por eso él comenzó a decir estas palabras: mi alma está muy triste hasta la muerte. Porque ya él sentía el sufrimiento que le esperaba. Él ya sentía el peso que iba a caer sobre sus hombros. Dice la Biblia que desde ese momento Jesús fue arrestado. Y le preguntaron a Pedro si quién era Jesús, y dice que él lo negó. Dijo que él no lo conocía. Pero Jesús ya sabía que lo iban a negar. Y más adelante dice la Biblia que Jesús comenzó a sentir tristeza en su corazón. Comenzó a angustiarse el corazón de él porque él sabía lo que le esperaba, el tormento y la carga que él iba a pasar. Pero él tenía que hacer todas estas cosas, amigo. Él tenía que pasar todas estas cosas, todo este sufrimiento, para que nosotros el día de hoy podamos entender lo que Jesús hizo en la cruz. Que Él sintió desprecio, Él sintió abandono, Él sintió tantas cosas en su corazón. Y Él pudo experimentar en carne propia, para que el hombre entienda lo que Cristo hizo en esa cruz del Calvario. Para que el hombre entienda que Dios es el único que nos puede dar la salvación, y que este es el propósito de nosotros, de anunciarle a un Cristo vivo al ser humano, que comprenda el sufrimiento que Dios pasó en carne propia.
Este es el propósito, amigo, que tú entiendas a dónde Dios te quiere llevar, en donde Dios te quiere poner a través de lo que el sufrimiento que Él pasó. Porque Él no tenía necesidad de haber pasado todas estas cosas. Él no tenía necesidad de pasar todo este tormento. Él lo hizo por amor a nosotros. Él lo hizo por amor a nosotros. Más adelante dice, crucifixión y muerte de Jesús. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí sus vestidos sobre mi ropa y echaron suerte, y sentados le guardaban ahí y le pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda, y los que pasaban le enjuraban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales y sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y fariseos y los ancianos, decían a otros: salvo a sí mismo, no se puede salvar si es el Rey de Israel, diciendo ahora de la cruz. Queremos a Él y confío en Dios, líbrele ahora si lo que quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuraban también los 2 ladrones que estaban crucificados con él. Y de esta hora sexta hubo nieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9 Jesús clamaba a gran voz diciendo: Elí, Elí, llama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: Elías llama a este.
al instante corrieron uno de ellos y tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndolo en una caña le dio de beber. Mas Jesús, sabiendo otra vez, clamaba a gran voz, entregó el Espíritu. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros. Después de la resurrección, vieron a la santa ciudad Aquí nos podemos dar cuenta todo el sufrimiento que Cristo pasó en la cruz. Todo el sufrimiento que Jesús pasó en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que cuando Jesús ya lo iban a crucificar. Dice la Biblia que habían dos hombres, habían dos hombres, y el del lado derecho y el del lado izquierdo, y uno de ellos le dijo, uno de ellos decía, pero este hombre no ha hecho nada malo para que lo estén crucificando. Él no ha hecho nada malo para que lo estén crucificando en esa cruz. Mas nosotros sí debemos de estar acá porque nosotros hemos hecho malas cosas. Mas sin embargo uno de ellos le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y él le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Mas el otro que estaba allí, él no reconoció, no pudo reconocer en su corazón que él podía también arrepentirse. Porque honestamente cuando tú puedes estar, mi amigo, en tus últimos días, puedes estar teniendo los últimos suspiros de tu corazón, pero si en el instante, en el momento, tú te recuerdas de Dios, tú te acuerdas que hay un Dios que pagó un precio en una cruz y que Él puede perdonar tus pecados, tú puedes salvar tu alma. El ladrón le dijo, acuérdate cuando estés en tu reino. Y él le dijo, de cierto, le dijo que ya estás conmigo en el paraíso. Este hombre reconoció en su corazón que tenía que arrepentirse. Y de esta misma forma también Dios nos habla a través de tantas dificultades, de tantas situaciones que vienen a nuestra vida. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él a través del arrepentimiento. A través del arrepentimiento quiere que Dios nos acerquemos a Él para que nosotros obtengamos perdón
de nuestros pecados y obtengamos la salvación que Cristo nos quiere dar. Pero el hombre no quiere reconocer eso en su corazón. El hombre no quiere reconocer sus faltas. Y por eso se pierde. No es porque Dios sea malo, pero Dios nos advierte de antemano. Dios le advierte al hombre que necesita el arrepentimiento de su corazón. Pero eso es lo que menos el hombre quiere hacer en estos tiempos. El hombre es lo que menos quiere recibir corrección. El hombre se aparta de Dios. Entonces dice la Biblia que le pusieron una corona de espinas. Le pusieron una corona de espinas en la cabeza que decía: Rey de los judíos. Y dice la Biblia que habían millares de ángeles. Estaban listos para que Dios les diera la orden, porque Dios pudo en ese momento Dios pudo haber destruido a todas esas personas que estaban haciendo esta maldad con Jesús. Dice la Biblia que habían millares de ángeles ya preparados para que solo Dios le diera la orden a estos ángeles. Pero más sin embargo, lo que Jesús dijo, Él les dijo que los perdonara porque no sabían lo que estaban haciendo. Y más adelante dice la Biblia, que él clamaba a Dios. Dice que el sudor que le salía de su cuerpo, le salía un sudor como gotas de sangre. Como gotas de sangre era lo que le salía de todo el sufrimiento que él estaba pasando, que él estaba experimentando en ese momento. Pero Jesucristo lo que dijo fue que los perdonara porque ellos no sabían lo que estaban haciendo. Y dice que la Biblia que él clamaba a Dios que pasara sobre él ese trago amargo, que ya pasara ese sufrimiento. Y dice la Biblia que él clamaba a Dios diciendo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Él pudo experimentar la muerte más cruel de su vida. Él pudo experimentar el sufrimiento más cruel. Por nosotros. Para que tú reconozcas, amigo, en tu corazón que solamente Dios pudo pagar ese precio en la cruz del Calvario. Pero nosotros somos inmerecedores de ese precio que Él pagó, porque el hombre no reconoce en su corazón, el hombre no tiene agradecimiento. El hombre no tiene agradecimiento a Dios, lo que Dios hizo en esa cruz. Entonces más adelante dice la Biblia que Él clamó a Dios. Y dice la Biblia que el velo se partió en dos.
Dice la Biblia que Él entregó su espíritu. Y Él dijo, consumado es. Cuando Él dijo estas palabras, Él entregó su espíritu. Entonces, allí fue la gran carcajada que Satanás pudo haber tenido o pudo haber pensado, porque él pensó que ya había vencido a Cristo en la cruz. Él pensó que ya lo había derrotado en la cruz del Calvario. Entonces dice la Biblia, amigo, que desde ese momento dice que le llenaban la boca a él con una esponja. Y dice que al instante los cielos se nublaron de oscuridad. Y dice la Biblia que vino un gran terremoto. Pero desde ese momento que Jesús entregó su espíritu, el diablo había pensado que le había ganado la carrera. Satanás había pensado que ya le había ganado la carrera. Mas sin embargo, esa fue la victoria que Cristo tuvo en la cruz del Calvario. Esa fue la victoria que Jesucristo pudo haber obtenido en la cruz del Calvario para que nosotros podamos entrar a la vida eterna. Para que nosotros podamos obtener el perdón de nuestros pecados, amigo, para que tú reconozcas en tu corazón lo que Cristo hizo en la cruz y que tú necesitas el arrepentimiento en tu corazón. Y que nadie más puede perdonar tus pecados. Dice la Biblia que Él se llevó todo el peso del mundo, todos los pecados, todo el peso del ser humano cayó en Cristo. Eso lo hizo Él por amor al hombre. Jesucristo también experimentó la tristeza y el abandono y la soledad en diversas ocasiones. Desde el momento que Dios te llama a algo, amigo, vas a experimentar tantas cosas en tu vida que te van a decepcionar, a defraudar. Desde el momento de que Dios te llama a algo, vas a comenzar a experimentar lo que Cristo experimentó. No creas que a ti no te va a suceder lo mismo. Te van a suceder tal vez cosas, tal vez peores. Pero es parte del llamado que Dios ha determinado para tu vida. Es parte del llamado que Dios ha hecho a tu vida. Entonces dice la Biblia que Jesucristo resucitó al tercer día. Cristo resucitó al tercer día. Y dice que descendió de lo más bajo a lo más alto, al tercer cielo. Entonces dice la Biblia que cuando Él resucitó al tercer día, dice la Biblia que decían los religiosos, los escribas y los fariseos. Ellos preguntaban y decían, van a ver dónde está la tumba de este hombre. No va a ser que alguien haya tomado el cuerpo. Mas sin embargo dice la Biblia que cuando fueron a buscar el cuerpo de Jesús, Él ya no estaba en ese lugar. Solo había quedado la sábana que le habían puesto
Pero dice la Biblia que un ángel removió esa piedra. Entonces, ahí es donde él dejó la comisión. En Mateo 28:16, donde él dice que envió a sus 12 discípulos a que fueran a todas las naciones a predicar el evangelio. Él les dijo, les voy a dejar la promesa del Espíritu Santo. Y él les dijo, yo me iré, pero les dejaré el Consolador, que es el Espíritu Santo, quien estará con nosotros todos los días hasta el final. Y descendió a lo más alto de los cielos, y hoy está sentado a la diestra de Dios. Este fue todo el sufrimiento que Cristo pasó en la cruz del Calvario. ¿Y por qué hoy el ser humano no quiere reconocer nada en su corazón? ¿Por qué el hombre hoy rechaza lo que Dios quiere darle, la salvación? ¿Por qué el hombre hoy se rehúsa a recibir lo que Dios quiere darle? ¿Por qué el ser humano no quiere reconocer en su corazón el sacrificio que Él hizo en una cruz? ¿Por qué nosotros los seres humanos no queremos reconocer lo que Dios hizo en una cruz? Porque dice la Biblia que nosotros estábamos condenados, no teníamos salvación. Nosotros estábamos destinados a la muerte. Nosotros no teníamos salvación. Estábamos condenados. Pero ¿hasta dónde llega la misericordia de Dios? ¿Hasta dónde llega la misericordia de Dios, amigo? Porque Dios no tuvo necesidad de haberse convertido en carne propia y experimentar la muerte física en esta tierra. Él no tuvo necesidad de pasar todo este sufrimiento, porque Él es un Dios soberano. Él no tenía necesidad de experimentar la muerte física. Pero donde Él vio que la maldad del hombre iba de mal en peor, de que solo había maldad en el corazón del hombre, entonces Él dijo, es necesario que yo envíe a mi hijo a esta tierra. Es necesario que yo envíe a mi hijo a esta tierra para que el ser humano no se pierda. Para que el ser humano no se pierda. Pero el hombre no quiere reconocer sus faltas. El hombre no quiere reconocer sus faltas. El hombre no quiere reconocer sus faltas que hay en su corazón. Y cuando el ser humano quiere venir a arreglar cuentas con Dios, cuando el hombre quiere venir a arreglar cuentas delante de Dios, tal vez ya va a ser tarde. Tal vez la muerte ya ha tocado tu puerta. Y te fuiste sin el arrepentimiento de Cristo en tu vida. Por eso Dios, mi amigo, te hace la invitación que reconozcas el sufrimiento de que Él pagó, el que Él pasó en esa cruz. Que reconozcas el precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Que dice la Biblia que por sus llagas fuimos sanados. Que por sus llagas nosotros fuimos sanados.
La salvación, amigo, no tienes que pagar absolutamente nada. La salvación es gratuitamente para la vida del hombre en estos tiempos. Lo único que tienes que hacer es obedecerle a Él y recibirlo en tu vida, para que el día de mañana no vayas a perderte, no vayas a fracasar, tu alma no se vaya a perder. Porque Dios sabe que el hombre apartado de Dios no puede hacer nada. Él claramente lo dijo, que apartado de Él nosotros no podemos hacer nada. Solamente, amigo, en las manos de Cristo estamos seguros, estamos guardados. Solamente en las manos de Dios estamos seguros. Solamente en las manos de Dios estamos seguros. ¿Y por qué Dios quiere hacer tantas cosas para acercarse a la vida del hombre? Porque el hombre no quiere reconocer en su corazón. Porque el hombre no quiere reflejar lo que hay en su corazón. Porque el hombre espera de que Dios lo acorrale con diferentes situaciones o diferentes situaciones en su vida, o tal vez con una enfermedad, para que se acerque a Él. Dios usa tantos métodos, usa tantas cosas para que el hombre se acerque a Dios, para que deje el mal camino que lleva, que lo lleva a la destrucción. Dios puede usar tantas cosas, amigo, para que Él se acerque a tu vida y tu vida sea transformada. Dios puede usar tantas cosas. Dios aún puede ponerte al extremo de la muerte. Dios te puede poner en estragos, en situaciones difíciles en tu vida, para que reconozcas que solamente de esa forma Él puede atraparte y puede alcanzarte. Porque nosotros vamos derechito al matadero. Y que sin el temor de Dios nosotros estamos alejados, estamos apartados. Sin el temor de Dios no tenemos razonamiento ni conocimiento. Sin el temor de Dios nosotros no podemos ser guiados. Sin el temor de Dios nosotros no podemos conocer de cerca a Dios. ¿Y por qué Dios tiene que usar tantas cosas? Muchas veces Dios te va a quitar lo más preciado que tú tienes. Muchas veces Dios te va a quitar lo más valioso que tú tienes, para llamarte la atención. Para llamarte la atención, para que te des cuenta de que Dios es el que da la vida y el que la quita. Él te puede dar tantas cosas, te puede dar tantas bendiciones, pero también si nosotros solemos apartarnos de Él, si nosotros solemos a dejar a Cristo, Él mismo te puede quitar todo lo que te ha dado. Si nosotros, mi amigo, solemos a dejar a Dios y regresamos a la vida que teníamos anteriormente, nosotros no vamos a tener buen paradero. ¿Y por qué el hombre no reconoce? ¿Por qué el hombre no quiere reconocer en estos tiempos? ¿Por qué el hombre espera que el diablo lo arrastre?
porque nosotros no reconocemos el sacrificio que Cristo hizo en esa cruz, porque nosotros honestamente no reconocemos el valor, porque no hemos cargado con nuestra propia agua, porque no has cargado con tu propia cruz, porque no has experimentado el precio de seguir a Cristo. Por eso mejor deseas llevar una vida libre, una vida lejos de Dios, donde te permita hacer todo lo que tú desees, donde te permita hacer todas las cosas que tú desees, donde te permita darle tu deseos a tu carne. Pero esa no es la vida que Dios quiere para tu vida. Ese no es el camino que Dios ha marcado. El camino que Dios ha marcado para tu vida es que tú te apartes del mundo y que seas guiado por Él. Eso es lo que Dios desea, amigo. Eso es lo que Dios desea en la vida del hombre. Entre más endurezcas tu corazón, entre más duro esté tu corazón, entre más tú te rehuses a Dios, entre más tú le das la espalda a Cristo, entre más rechazas lo que Él te da, entre más tú rechazas el consejo que Él te da, tú no vas a poder alcanzar la bendición que Dios quiere darte. Entre más tú rechazas lo que Dios te da, amigo, tú no puedes alcanzar la salvación. Entre más tú rechazas lo que Él quiere darte, tú más te alejas de Dios. Reconoce el sacrificio que Dios hizo en una cruz. Reconoce el precio que Él pagó. Reconoce que solamente a través de Él tú puedes obtener la salvación de tu vida. Reconoce, amigo, que después de esta vida nosotros ya no tenemos otra oportunidad. Reconoce que nosotros después de que nosotros partimos de esta tierra ya no tenemos oportunidad. Si nosotros nos fuimos de esta tierra sin el arrepentimiento en nuestro corazón, sin haber conocido de Dios, sin no haber confesado nuestra falta, nosotros no podemos heredar la salvación. Nosotros no podemos ser salvos. Nosotros no podemos heredar la salvación. Pero más sin embargo, si dejas entrar a Dios en tu corazón, si dejas que Él guíe tu vida, que Él guíe tus pasos, amigo, tu vida va a ser transformada, tu vida va a ser guiada por Él y ya no vas a vivir en un mundo de oscuridad. Ya no vas a vivir en un mundo de tormento. Ya no vas a vivir en un mundo donde no puedes ser libre. Donde cada día el peso del pecado te agobia
y cada día te arrastra nuevamente a que lo cometas una y otra vez. Pero en Cristo, en Jesucristo, tú vas a ser verdaderamente libre. Ya no vas a caminar con ese peso. Ya no vas a caminar con ese peso, amigo. Este es el propósito por el cual Dios te habla. Este es el propósito por el cual Dios le habla al hombre, que si el día de mañana parte de esta tierra, no vas a poder tener excusa. Si el día de mañana la muerte toca tu puerta, no vas a poder ponerle excusa a Dios. No vas a poder ponerle pretexto a Dios. No vas a poder poner pretexto. Porque la muerte está a un paso. La muerte no está viendo qué edad tienes. La muerte no ve si tú eres joven o eres anciano. La muerte llega en cualquier momento. Y para eso hay que estar preparados. Para eso hay que estar preparados. Pero nadie se prepara para ese momento, porque el hombre piensa que es eterno, porque el hombre piensa que toda la vida va a estar aquí en la tierra, pero nunca prepara su alma, pero nunca prepara su vida delante de Cristo. Después de esta vida, amigo, después de esta vida que nosotros dejamos, nuestra vida continúa. Si tú partiste con Cristo, si tú partiste con Cristo en esta tierra, tu alma va a un descanso. Tu alma va a un descanso. Y tu alma va a ser despertada en aquel día cuando Cristo venga por su iglesia. Dice la Biblia que los muertos en Cristo van a ser resucitados primero, es decir, que la muerte en Cristo no es pérdida, sino es ganancia. Por eso esa es la preocupación de Dios, que se le hable al hombre que el morir sin Dios, nosotros no tenemos ninguna recompensa, amigo. El morir sin Cristo, nosotros no tenemos ninguna recompensa. El haber negado a Dios, nosotros no tenemos ninguna recompensa. Nosotros no podemos heredar la salvación ni la vida eterna. Pero la muerte física en Jesucristo sí tiene recompensa en aquel día. Por eso Dios te habla. Por eso Él te habla de antemano. Por eso es de que Dios usa tantas cosas. Dios usa personas para que hablen. Para que le hablen. Para que puedan guiar a otros. Porque lo que hace Satanás, Él pone en tu corazón que así como estás viviendo, estás bien. Que en la forma que estás viviendo tu vida, así estás correctamente bien. Pero es un engaño que Satanás pone en tu vida, amigo, para que sigas llevando esa vida desdichada, esa vida apartada de Dios, donde vas derechito a la muerte y a la perdición. Pero más sin embargo, Dios nos ofrece el perdón de nuestros pecados y la salvación
Él nos da la oportunidad hoy en día. Nosotros podemos, dice la Biblia, que tenemos acceso directamente a Dios. Automáticamente tú tienes el acceso a Jesucristo. Ya no tienes que hacer tantas cosas, sino recibirlo en tu corazón y ser guiado por Él, y que Él gobierne tu vida. Es el precio que tú tienes que pagar. Pero de otra forma, nosotros no podemos heredar nada. De otra forma, tú no puedes heredar nada, amigo. Solo la obediencia te va a poder llevar a que tú puedas ser salvo. Pero ¿de qué forma Dios puede hacerle entender al hombre? ¿De qué forma Dios puede hacerlo entender en la necedad que hay en el corazón del hombre? Que Dios le habla al hombre de una y otra forma y le habla: por ahí no camines, por ahí no te condujas. Lo que estás cometiendo está incorrecto. ¿De qué forma Dios puede hablarnos a nosotros? Entonces Dios, cuando nosotros no entendemos, Dios comienza a azotarnos. Comienza a azotarnos. Porque no queremos comprender. Porque no queremos entender de que Dios lo que quiere, amigo, es la salvación para nuestra vida. Dios no quiere que nosotros perezcamos. Dios no quiere que tú perezcas, sino que obtengas el perdón de tus pecados a través de Jesucristo y puedas heredar la salvación. Pero Dios no te va a obligar a nada. Dios no obliga a nadie. Dios no me va a obligar a hacer lo que yo quiero hacer. Dios no obliga a nadie, amigo. Pero sí Dios nos habla del peligro que hay. El apartarnos y alejarnos y desobedecer los trae destrucción. Pero si tú eres una persona entendida, y entiendes de que Dios te habla, tú vas a reconocer en tu corazón, tú vas a entender que nosotros en esta tierra estamos de pasada y que no sabemos qué nos va a pasar el día de mañana. Y que solamente tú y yo sabemos en la condición que estamos delante de Dios. Y que solamente tú y yo sabemos cómo está nuestro corazón delante de Dios. Tú lo primero que tienes que hacer, mi amigo, es escudriñar tu corazón como está delante de Cristo. Es pedirle a Dios que Él te limpie todo lo que está dentro de tu corazón. No va a hacer que el día de mañana Dios nos sorprenda o la muerte venga. Una de dos. O Él viene, o cualquier cosa viene a nuestra vida. Pero si Dios nos advierte que nos preparemos. Que preparemos nuestro corazón y nuestra vida y estar delante de Él limpios. Con una conciencia limpia, para que podamos heredar todas las cosas que Él tiene, y es la salvación de nuestra alma, amigo.
Eso es lo que Dios hace y seguirá haciendo. Eso es lo que Dios habla y ha hablado a tu vida. Bendiciones.